Hola y bienvenidos a la solución del taller 1. En este taller lo que vamos a hacer es utilizar varias herramientas de Excel. Puntualmente vamos a usar rellenar datos automáticos automáticamente en celdas de hojas de cálculo, vamos a ver opciones de pegado, buscar o reemplazar textos y números en una hoja de cálculo, buscar y eliminar duplicados, usar formato condicional para resaltar información en Excel, mantener los ceros iniciales y números grandes y ordenar datos en un rango o tabla. Bueno, para ello el primer ejercicio lo que nos pide es que desarrollemos un planificador mensual por fecha y hora para el mes de agosto de 2024, incluyendo únicamente los días laborales de lunes a viernes. El planificador debe tener la franja horaria en intervalos de media hora desde las 5 am hasta las 10 pm. Finalmente, pues nos da un hint o una ayuda de utilizar la herramienta de autorrellenar de Microsoft Excel en este ejercicio. Entonces, básicamente la forma en que se resuelve esto es de la siguiente manera. La primera parte es la hora. Mi recomendación es copiar y pegar la hora y simplemente poner el intervalo adicional de media hora. Y ya con esto podemos arrastrar la fórmula o la función hasta abajo hasta que lleguemos a medianoche. Y aquí ya tenemos resuelta la primera parte del ejercicio. Ahora, en cuanto a la fecha, vuelvo a arrastrar. Ojalá si nos pasamos hasta septiembre, porque lo que vamos a hacer aquí es usar este menú que está al final, que es de opciones de autorrelleno, darle clic acá y seleccionar la opción que dice rellenar días laborales de la semana únicamente. Finalmente, vamos a tomar este jueves y viernes de acá, lo llevamos hasta el final. De hecho, si se dan cuenta, creé más fechas de las necesarias, no importa. Vamos a llevarlo hasta el final. Y aquí una vez más voy a tomar la opción que dice rellenar días laborales de la semana únicamente. Y como se dan cuenta, ya está resuelto nuestro ejercicio. Simplemente con Shift y Control estoy seleccionando rápidamente todas las celdas, Shift, Control y las flechas de dirección, y le voy a poner todos los bordes. Ya con esto terminamos el primer ejercicio. Pasemos al siguiente. El ejercicio 2 nos dice que completemos la información de la matriz de varianzas y covarianzas. En el enunciado notará que la matriz solo contiene la mitad inferior de los datos, todos aquellos debajo de la diagonal principal. Entonces, la ayuda de hecho nos dice que usemos las opciones de pegado para resolver el ejercicio. También nos dice que el procedimiento debe realizarse en dos pasos. Primero, que debemos copiar y transponer la matriz en una ubicación diferente dentro de la hoja de cálculo, y posteriormente que debemos copiarla y usar las opciones de pegado para poder pegar la matriz transpuesta sobre la original, completando la información solicitada. Entonces, en este punto 2, esta es la matriz de la que estamos hablando. Lo que voy a proceder a hacer es seleccionarla toda, una vez más con Shift, Control y las flechas. Copio todo con Control C. Me paro justo acá debajo y antes de pegar me voy acá a pegar. Voy a pegado especial en las opciones y voy a usar esta que dice transponer. Si se dan cuenta, obtuve la misma matriz, pero obtuve la mitad superior de esa matriz sobre la diagonal principal. Aprovecho que está todo seleccionado, hice Control C otra vez para copiar, me paro en la primera celda y lo que voy a hacer es otra vez ir a las opciones de pegado especial y voy a usar la opción que dice saltar blancos. ¿Por qué saltar blancos? Saltar blancos lo que hace es mantener la información que ya está originalmente en la matriz, es decir, esa diagonal, esos datos que están por debajo de la diagonal principal, y pegar únicamente la información que se incluiría dentro de los espacios en blanco. Por eso lo de saltar blancos. Si le doy a aceptar acá, y como se pueden dar cuenta, ahí queda la matriz completa. ¿Sí? Esta es la forma correcta de resolver el ejercicio. Sin embargo, para que quede muy claro, ¿qué pasa si yo solo uso control B y no uso la opción de saltar blancos? Como se dan cuenta, borra la información que estaba originalmente en la matriz, es decir, la parte inferior o la mitad inferior de la matriz, y solo deja la mitad superior. Por eso la respuesta correcta requiere que copiemos y peguemos usando saltar blancos. Voy a volverlo a hacer, transponer, copio, me voy al inicio y acá le vamos a dar simplemente la opción de saltar blancos en la primera parte. Acá me voy a otra vez más, pegado especial y saltar blancos, aceptar y ya está completo. Pasemos al siguiente ejercicio. En este lo que tenemos que hacer es buscar todas las palabras que tengan el cuarto carácter la letra L y reemplazar ese cuarto carácter por lo encontré. ¿Listo? Para ello vamos a usar la herramienta de buscar y reemplazar de Excel. Simplemente nos paramos acá en el punto 3, seleccionamos con Shift y Control las palabras que nos interesan. Nos vamos aquí a buscar y seleccionar, tomamos la opción que dice reemplazar y lo que vamos a hacer es buscar
una combinación de caracteres, de letras o espacios o lo que sea de caracteres, usando caracteres comodín. Fíjense que el signo de interrogación reemplaza exactamente un carácter por vez. Por eso estoy poniendo 3. ¿Por qué? Porque la letra L, que es sensible a mayúsculas y minúsculas, por eso lo estoy poniendo en minúscula la L, debe estar en la cuarta posición. Y posterior a eso podrían haber otros caracteres, por supuesto, ¿sí? ¿Cuántos? No tenemos ni idea, por eso voy a usar un asterisco, que el asterisco lo que hace es reemplazar uno o múltiples caracteres. Por eso me juega bien en este punto. Le doy reemplazar a todo. Disculpen, faltó poner acá, lo encontré. Démosle un control Z y volvamos a hacer. Buscar y reemplazar, ya está escrito esto. Y aquí lo vamos a reemplazar por lo encontré. Así. Reemplazo todos y ya está. Con eso ya terminaron su ejercicio número 3. Vamos a continuar. El ejercicio 4 nos dice que eliminemos las filas duplicadas. Dice que una fila duplicada es aquella que registra una venta con la misma fecha, lugar, cantidad, precio unitario y vendedor. Es decir, vamos a excluir únicamente el total y... ¿qué más? Y el artículo o ítem. Listo. Entonces nos paramos acá en el punto 4, seleccionamos la base de datos, ¿sí? Nos vamos a datos y por acá tienen que buscar esta opción, ¿sí? Que dice quitar duplicados. Puede que en su interfaz de Excel salga grande y con el nombre debajo, puede que, como en mi caso, dependiendo del tamaño de la pantalla, salga una versión resumida. Fíjense, al hacer clic me sale este menú emergente. Aquí voy a eliminar el artículo porque no lo pide el ejercicio y el total. Y automáticamente le doy a aceptar. Hace 125 reemplazos. Ya. Con eso ya está el punto 4. Vámonos al siguiente. Punto 5 nos dice que quiere un formato condicional. ¿Sí? Este formato condicional lo que pide es una escala de colores que va de verde, amarillo a rojo. Y donde en rojo se selecciona o se resalta el valor más costoso o el precio más elevado. Aquí lo importante es tener en cuenta qué es lo que estamos evaluando. Si se dan cuenta, son activos, en realidad son acciones que cotizan en la bolsa y lo que tenemos organizado de forma horizontal son las fechas junto con los precios que se observó en cada fecha específica. Por ello, lo que voy a hacer es seleccionar por fila, me voy acá a inicio, me voy a formato condicional, escalas de color y como lo que quiero es que se resalte en rojo el valor más alto de ese activo, selecciono esta segunda opción dentro de las escalas de color. Hecho eso, hay dos opciones. Para la siguiente, repito el procedimiento, es decir, vengo acá a escalas de color, una vez más la segunda opción, o simplemente, aprovechando que ya está seleccionado, uso esta herramienta del portapapeles que se llama copiar formato y lo voy pegando línea a línea. Quizás es más rápido. Con esto ya terminamos el punto 5. Continuemos. El punto 6 lo que nos pide es que para la lista de artículos que se nos muestra en la base de datos, cada código o número de artículo debe contener como mínimo 9 dígitos, es decir, que si tiene solo uno, el resto deben ser ceros. Lo que vamos a hacer acá es venir al punto 6, seleccionamos todos los números de artículo, damos clic derecho, formato de celda, vamos a ir a personalizado y si se dan cuenta justo debajo de tipo donde dice general, este espacio nos deja escribir. Lo que vamos a hacer es escribir el formato deseado, son 9 ceros. Uno por cada carácter que queramos tener. Dice que 9 dígitos. Entonces van 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Le dan a aceptar y con eso ya está resuelto el punto 6. Volvamos ahora al enunciado para llegar al último. Y aquí lo que nos pide el ejercicio es que ordenemos la información de la tabla por fecha, hora y asesor. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Selecciono la base de datos. Me voy a las opciones de ordenar y filtrar, orden personalizado, me dice que primero ordene por fecha, luego por hora y luego por asesor o vendedor. Le doy a aceptar y listo, ya está terminado el ejercicio. ¿Qué es importante de este último punto? Que no use un filtro, fíjense que no salen flechas al lado de los encabezados que indiquen que use un filtro. Lo que hice fue usar un orden personalizado y eso es todo por este ejercicio.